Ok, ok, ¿qué tal? Daniel Sánchez, bendiciones. A ver, mire, claro que lo voy a negar, sí, yo ya sabía que lo iba a negar. Por ejemplo, el libro de la Didache habla del bautizo de niños. Bueno, yo no sé si usted lo ha leído, el libro. Yo lo he leído como 3 veces. Recientemente, hace como un par de semanas, lo volví a leer. Es un par de capítulos, unas cuantas páginas, nada más, son 2 o 3, creo. Eh, de hecho, no menciona absolutamente nada de bautizo de niños. De hecho, cuando usted lo lee, en cuanto al bautizo, dice que los que están para ser bautizados, tienen que guardar ayuno y que hay que ayunar por ellos también. Entonces, eh, bueno, si usted quiere creer que la iglesia primitiva ponían en ayuno a los niños recién nacidos, usted quiere creer eso, usted está en la libertad de creerlo, pero me parece sumamente peligroso, especialmente con niños no vacunados ni nada por el estilo. Poner a un niño recién nacido que está de pecho a ayunar y no sabemos si más de un día, imagínese lo peligroso que puede ser eso. Pero le voy a decir que no hay ninguna mención de bautizo de niños. Incluso, curiosamente, la Didache es un catecismo, explica más o menos cómo es el culto cristiano. No menciona ningún sacerdote, ve qué interesante, no hay ningún sacerdote, mencionan a un oficiante. Y curiosamente hay una oración justo después de la Eucaristía donde se da gracias por el alimento espiritual. Esa es la didache, ¿ok? Me parece, por lo que usted ha leído, lo que usted escribe, que usted no la ha leído. Yo sí la he leído y me la han dado a mí católicos, de fuentes católicas me lo han dado y lo he leído por lo menos 3 veces en los últimos 2 años. Después me dice usted del Papa San Clemente. Mire, tal y como le dije, ustedes simplemente asumen, no existe ningún Papa San Clemente. Clemente era un obispo. Que ustedes le llamen Papa, esos son otros 100 pesos. Eso es algo muy distinto. Con autoridad, sucesor de Pedro le escribe a Corinto, no sé qué, todavía vive, les da instrucciones de cómo comportarse. Y yo he leído las cartas de Clemente, incluso hace unos cuantos meses se leyeron públicamente me di el gusto de leerlas con argentino Santiago Alarcón, las leí con él y ahí no dice absolutamente nada de sacerdocio, habla del obispado, no de sacerdocio, y Clemente no dice, no alega ser papa de nada, y mucho menos papa vicario, que es el concepto católico. Después usted me habla de San Ignacio de Antioquía. Ok, San Ignacio, tercer sucesor de Pedro en Antioquía. Ahí básicamente usted está, sin querer queriendo, usted está admitiendo que la iglesia primitiva se dividía en patriarcados y uno usted efectivamente lo menciona como Antioquía y el otro era Roma. Pero usted no sabe eso, usted piensa que Roma siempre mandó en todo y no es así. Antioquía era un patriarcado, de ahí viene Ignacio. Ignacio, sí, se cree que por ahí el año 107 llama católica a la iglesia, pero lo llama católico a la iglesia, no a una religión católica. Eso no existe. Y ustedes hoy en día, los católicos, ni siquiera saben a qué se referían los padres de la iglesia cuando hablaban de católico. Los padres de la iglesia que estaban hablando de que la iglesia de Cristo es del todo de la enseñanza apostólica. Por eso se llama católico, porque es del todo, es universal. Entonces, ¿por qué hablaban Ignacio de eso? Porque ellos estaban en ese momento, al final del primer siglo, inicios del segundo, estaban luchando grandemente contra los gnósticos, que ellos decían tener una enseñanza especial de Tomás, una enseñanza especial de María Magdalena, de este y del otro. Entonces eran enseñanzas exclusivas. Y entonces, para distinguirse de esas herejías, la iglesia verdadera se hace llamar católica porque son del todo de los apóstoles. ¿Ok?
Y entonces de ahí empiezan a surgir las primeras citas, listas obispales. ¿Y para qué se hicieron esas listas? Para dar testimonio de lo que se enseñaba viene de los apóstoles. No para dar testimonio de que tal obispo o tal cosa fuera un sucesor legítimo, no. Era para diferir la autoridad a la enseñanza apostólica original, ¿ok? Ahora, siglos después, ustedes los católicos usan esas listas no para recalcar la universalidad de la iglesia, no, sino para ustedes establecer la exclusividad católica. Solo nosotros tenemos listas de obispos, que ustedes le cambiaron el título de la lista de obispo en Roma y ahora dice que son papas. Siglos después de que los primeros hombres murieron, ustedes ahora dicen que son papas, cuando en la iglesia primitiva se habló de obispos nada más. Entonces, tal y como le dije, usted en la historia no tiene nada que lo apoye y usted ingenuamente me pide que yo dé textos cristianos que no sean católicos. Pues resulta que todos los textos que usted recita, ninguno es católico. Usted nada más asume que son católicos. Y no, eso no es culpa suya. A usted le han enseñado que es así. Pero, vea, por ejemplo, usted dice que Clemente habla de sacerdotes. No existe ninguna referencia a sacerdotes por más de 300 años en la iglesia. Y le voy a decir por qué. Desde el Nuevo Testamento no se menciona nunca a ningún sacerdote partiendo el pan y el vino. Búsquelo usted, deme usted una cita y no lo va a encontrar. Los primeros sacerdotes no se dieron sino hasta después de Constantino, porque mucha gente veía en Roma el diablo. Recuerde que mataban en el circo romano, le prendían fuegos, hacían de todo, hacían atrocidades. Entonces, para muchos cristianos, el diablo, ¿verdad? Era el imperio romano. Para algunos de nosotros lo sigue siendo. Y bueno, entonces mucha gente muy mística, muy espiritual, muchos hombres se fueron a los desiertos a hacerse ermitaños y de ahí salen los primeros monjes y cuando empezó a haber ya en el siglo IV corrupción y toda clase de atrocidades en la iglesia, las personas de las ciudades le pedían a esos hombres místicos que hacían milagros, que tenían entendimiento y hacían sanidad, les pedían, por favor, venga a nuestra ciudad, sea nuestro obispo. Incluso lo vamos a llamar a usted sacerdote. Entonces, resulta que históricamente los primeros sacerdotes no fueron hasta después del siglo III y en realidad fueron los primeros protestantes, porque ellos nunca quisieron ser parte de Roma, prefirieron ir al desierto y estar comiendo polvo y estar en soledad que afiliarse a Roma. Y luego fue la gente que los convenció de volver a las ciudades y de ahí salen los primeros monjes, el primer movimiento monástico y de ahí los sacerdotes. Así que, mi hijo, vea, yo entiendo que usted cree lo que afirma con honestidad y celo, pero simplemente entienda, no es así como lo creen. Mateo 16 no dice absolutamente nada de un papado, no dice nada de una religión católica y quiero explicarle. Yo como evangélico no estoy ofreciendo mi religión evangélica en competencia con la suya. Nosotros no creemos en salvación por religión. La religión no es nada, sino que si yo llego a ser salvo es porque tengo fe en Cristo, no porque yo sea pentecostal, no porque yo sea evangélico o porque sea metodista o nada de eso, sino por tener fe en el Evangelio. Ustedes tienden a confundir lo que es iglesia con religión y confunden lo que es evangelio también con religión. Evangelio es la obra de Cristo que está proclamada en la Biblia. Religión son creencias. Yo puedo creer, por ejemplo, que el rapto va a suceder. Eso ni me salva ni me deja de salvar. ¿Me entiende? Usted puede creer que María subió al cielo. Eso no lo salva a usted, ni me deja salvar a mí no creer eso. Ok, esas cosas son creencias religiosas que no valen para salvación. Dios te bendiga.